Bueno, les decía en la introducción del programa que queríamos hablar un poco de economía. Me parece realmente conveniente en estos prácticamente 30 días que quedan las elecciones, donde la economía parece haberse apoderado un poco del centralismo en el debate, y sobre todo porque tenemos de candidato a presidente de uno de los segmentos políticos nada más y nada menos que al ministro de Economía, que está en estos días cuestionándose ese doble rol y sobre todo las últimas medidas anunciadas que tienen como un carácter más proselitista que de técnica económica. Pero bueno, hoy hemos invitado a Eduardo Antonelli porque queríamos conversar con él sobre los aspectos generales de la economía argentina en un momento muy difícil y cómo impacta en la vida cotidiana y cómo va a impactar en el futuro del país estas medidas que se están tomando. Eduardo, muchas gracias por estar acompañándonos y por venir a ilustrarnos un poco. Bueno, ojalá que pueda aportar algunas ideas, sí, encantado. Bueno, ¿cómo estás viendo este proceso electoral y este doble rol del ministro de Economía como candidato a presidente? Bueno, me parece que es completamente inoportuno esa acumulación de tareas o de cargos, no sé cómo llamarle, porque hay una clara incompatibilidad entre ser candidato, lo que supone hacer proselitismo y hacer, digamos, propuestas, y por el otro lado ser ministro de Economía, que significa a veces todo lo contrario, porque por lo general las propuestas están siempre, en el mejor de los casos, un poco sobredimensionadas a los efectos de captar la adhesión popular, o sea, los votos. Y al revés, se supone que un ministro de Economía tiene que tener la circunspección que supone ser cauto, ser cuidadoso con los recursos públicos. Y bueno, vemos que no es así, vemos que con una enorme labilidad se decide, digamos, bajar impuestos, lo cual a mí no me parece mal, porque los impuestos, como la palabra lo dice, son algo que se impone y lo que se impone no es simpático. Pero está claro que los estados necesitan también hacer algunos gastos que se supone que son los bienes públicos, que hay que ver hasta dónde son bienes y no son males, pero bueno, es otra discusión, y para eso se necesitan impuestos, y si se eliminan impuestos sin eliminar gastos, el déficit aumenta, y si el déficit aumenta, la única forma que tiene la Argentina de financiarlo es imprimiendo dinero, y esa impresión de dinero, un poco antes, un poco después, se traslada a precios, probablemente un poco antes en la Argentina, porque hay una sensibilidad especial de la actividad económica a la inconducta de los gobiernos, y bueno, el mecanismo de protección que tienen las empresas de cualquier dimensión es justamente remarcar sus precios ante la preocupación o la certeza de que más adelante los insumos y los costos van a aumentar, y entonces hay una conducta, por un lado, de trasladar esos costos y por otro lado, de protegerse, de anticiparse, y eso explica por qué la inflación va aumentando. En este caso, lo que pasó en la semana que terminó es que este gran debate sobre el impuesto a las ganancias, digamos, que ha tenido esto, ¿no? De que bajo el impuesto, pero no bajo el gasto. Lo que a mí me pareció que pasó un tanto como a un segundo plano es el impacto que esto va a tener en las provincias, porque es un impuesto coparticipable. Bueno, tal cual, por eso sorprende, digamos, en el mejor de los casos, el silencio o el poco ruido que esto ha impactado o ha provocado en las provincias. Efectivamente, tanto la devolución del IVA como la caída del impuesto sobre las ganancias tiene un impacto porque son impuestos coparticipables. Entonces, distinto que si el gobierno baja los aranceles, supongamos. Ahora, el arancel es algo que está dentro de la esfera de la potestad del gobierno nacional, no hay coparticipación ahí y muchos otros impuestos, pero estos dos, mejor dicho, sí tienen impacto sobre las provincias. Hay como una ecuación extraña, porque estamos hablando de que el año puede cerrar en una inflación de 140 a 150%. Esto fundamentalmente está con base y tiene su génesis en la emisión monetaria, fundamentalmente en el déficit del Estado,
y a su vez estas medidas lo que hacen es agravar el déficit del Estado, lo que va a significar más emisión, va a significar más inflación. Entonces es una ecuación... No, una ecuación que no cierra, digamos. No hay equilibrio entre un miembro y otro miembro de la ecuación, si lo queremos plantear así, porque efectivamente hay un desbalance que estamos diciendo, y esto tiene un impacto directo sobre la inflación. Dejando claro también que la inflación reconoce, además del impacto del déficit fiscal, el cierre que tiene nuestra economía, que permite que las empresas puedan, sin ningún problema, digamos, sin competencia, puedan trasladar, digamos, tanto los mayores costos como sus expectativas de que las cosas pueden ser peor en el futuro, y la cobertura vía precios, porque bueno, no hay competencia. Entonces hay una especie de combo de fuego cruzado que tenemos los consumidores, y es que estamos impactados por el gobierno y por las características de cierre de la economía, que nuestra economía no compite con otras economías. Nosotros nos jactamos, en realidad no nosotros, los porteños y un par de provincias más, de tener una industria propia, pero es una industria obsoleta que no puede competir internacionalmente y que además no es nuestra, no es salteña, porque a nosotros no nos toca participar. En todo caso, lo que hacemos es llevar salteños junto con el resto de provincianos allá a la gran ubre, como decía nuestro Jaime Dávalos, y bueno, despoblamos el país y no tenemos los beneficios de esa industria precaria, pero que de alguna manera da empleo y que a nosotros no nos alcanza, ¿no? Eduardo, en este contexto se ha conocido en esta semana también los índices de pobreza, y justamente este ministro presidente, digamos, el número de la pobreza en 12 meses subió de 36 a 41, si no me equivoco, que es el periodo del ministro Massa, digamos. Claro. Bueno, esto obviamente tiene que ver con este proceso inflacionario. El tema es, ¿qué va a pasar después de octubre? Supongamos que, bueno, va a haber balotaje, no se sabe con quién, pero da la impresión que son todas medidas para llegar hasta las elecciones de octubre. Asusta un poco saber qué va a pasar cuando se prenda la luz. Básicamente el problema es quién va a ganar las elecciones, porque a mí me preguntaban así un poco a nivel periodístico qué expectativa tenía yo en las PASO, y yo, básicamente, qué va a pasar con el dólar, que es la pregunta de siempre. Sí. Entonces yo digo, bueno, como se esperaba que ganara Juntos por el Cambio, yo digo, bueno, en este escenario el dólar va a bajar, porque, digamos, Juntos por el Cambio ofrece, digamos, algo más o menos conocido, y todo hace pensar que el programa que tienen es mejor que el que tuvieron, que tenía muchas críticas, pero también tenía muchos aspectos positivos. Recordemos que aún con la crisis, que es todo un tema del 2018, la inflación, que había pegado un salto, empezaba a bajar hasta las PASO. Las PASO, como gana los Fernández, digamos, explota el dólar y bueno, se destartala todo y sube la inflación, pero es una inflación que sube en muy poco tiempo de la mano de la suba del dólar. Ahora, digamos, en ese escenario uno se imaginaba que si ganaba las PASO y posteriormente las generales Juntos por el Cambio, digamos, el planteo en la economía era, por un lado, más o menos previsible, y se suponía que iban a corregir errores que habían cometido. Massa ni hablemos, porque ahí estaban las pruebas al canto de qué es lo que pasaba. Y el caso de Milei, al haber ganado, con todas sus ideas estrafalarias y además impracticables y peligrosas, todo junto, lógicamente los mercados reaccionaron con susto y por eso se destartaló nuevamente la economía. Recordemos que sube de 600 a 780 el dólar, y todo eso produce, digamos, una corrida inflacionaria a la que se suma, la que, digamos, se alimenta o se realimenta con la devaluación que practicó el gobierno. Veamos ahora qué podría pasar en octubre. Bueno, yo creo que más o menos lo mismo. Si Milei se impone, o si saca una brecha muy grande, aunque no gane en primera vuelta con respecto a quien quiera que sea su segundo, creo que va a pasar lo mismo. Es decir, vamos a tener más volatilidad del dólar y todo lo demás, porque, lógicamente, imaginarnos que no vamos a tener Banco Central y que vamos a dolarizar la economía sin dólares,
y además que va a haber una sorpresa desagradable para muchos que creen que la dolarización es la convertibilidad, es decir, pasamos de ganar 200.000 pesos a ganar 200.000 dólares, lo que no es así. Si el dólar, como previsiblemente puede ocurrir que esté a 1.000 pesos, para hacer números redondos, 200.000 pesos van a ser 200 dólares. Pero además, como la inflación no se va a detener porque tiene este segundo componente que hemos dicho, que es la capacidad de las empresas de fijar sus precios, nada hace pensar que dejen de hacerlo. Entonces, el que tiene un ingreso en dólares va a descubrir amargamente que esos dólares le permiten comprar mañana menos que hoy y pasado menos que mañana, sí, y así sucesivamente, porque los precios van a seguir aumentando, pero no existe el recurso de la recomposición salarial o de los jubilados, porque no hay dinero con cual hacer posible esa recomposición. Los dólares que se consigan van a ser los que se consiguen y con eso hay que darse vuelta. Y como frutilla del postre, este mecanismo va a producir una transferencia de ingresos desde los sectores que compran de los consumidores a las empresas. Pero además, como en la segunda vuelta, por así decir, en el segundo turno de compras, hay menos poder de compra, porque los precios han aumentado, eso va a producir recesión, porque no va a haber posibilidad de que los ingresos en términos reales se recompongan. Es decir, se va a empobrecer a la población y se va a producir una recesión. Bueno, el panorama es de incertidumbre y por supuesto un poco de susto también, ¿no? No, bueno, claro, pero yo creo que es importante alertar sobre esto, claro, porque esto sí. No es solo el resultado de un análisis lógico, ¿no? Bueno, otro tanto cabe para el Banco Central. No existen economías sin bancos centrales. Aún antes de que se inventaran como tal, en los hechos había bancos centrales. El Banco de Inglaterra existe desde fines del siglo XVII, por ahí, y recién se hace estatal en 1946. Mientras tanto, incluyendo las dos guerras mundiales del siglo XX, el Banco de Inglaterra era privado y no obstante cumplía perfectamente sus funciones, una de las cuales, muy importante, es ser prestamista de última instancia. ¿Qué pasa si en el Banco Pirulo, que tenemos fondos, depósitos, tiene un problema y nos asustamos y queremos ir a sacar los depósitos, pero como los depósitos de los bancos no son, digamos, la reserva de los bancos no es el total de los depósitos por sistema de reserva fraccionaria, es decir, los bancos reciben 100 y prestan 80 o 70 y se quedan solo con 30. Si vamos todos a sacar los depósitos, el banco no tiene. Ante eso, una de las funciones del Banco Central es ser un prestamista de última instancia para que la gente no quede... Es garantizar la plata de la gente. Es garantizar la plata de la gente. Ahora, hay un problema que yo veo que no se percibe también, devolviéndote la pelota de recién del caso de la coparticipación. Nosotros estamos pensando en soluciones, digamos, desmesuradas, porque en el fondo lo que genera la idea de soluciones desmesuradas es el hecho de que quienes nos gobiernan son incompetentes, además de corruptos. Pero claro, lo que tenemos que hacer es buscar que quienes nos gobiernen sean decentes y preparados. No quiere decir que tengan títulos universitarios, sino que sepan lo que tienen que hacer. Sí, que sean aptos para el cargo. Aptos para el cargo. Entonces no existiría un banco central que le presta dinero irresponsablemente al gobierno, ni un gobierno que irresponsablemente le pide, porque el Banco Central sería independiente. Ahora, si el Banco Central es independiente y en consecuencia no le presta al gobierno lo que el gobierno le pide, entonces una fuente de inflación importante que hemos dicho que es el déficit fiscal no tendría razón de ser, porque el gobierno no tendría cómo financiar ese déficit. Entonces lo que tenemos que buscar son los mecanismos que hagan que el Banco Central y los gobiernos estén a la altura de lo que se espera de ellos. Y eso significa pensar también en transformaciones en el sistema electoral y el sistema de elección de los directores del Banco Central, que no sean los amigos del poder, sino que sea gente idónea, responsable y competente. Entonces, bueno, por ese lado no habría que tomar soluciones, digamos así, desmesuradas, como fue la convertibilidad también en su momento. Es decir, pensamos que no tenemos remedio los argentinos, pero el problema es que quienes nos gobiernan son los que
producen estos resultados, no necesariamente la población, porque hemos tenido gobiernos excelentes con el 85% de analfabetos cuando Sarmiento hace su primer censo. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando teníamos un 15% de gente formada, nos iba bien, y ahora que tenemos un 15% de analfabetos o un 10%, ¿no es cierto?, nos va mal. Parece que ahora ese 15% o 10% de analfabetos son los que nos gobiernan. Entonces creo que hay que empezar a buscar soluciones por ese lado. El sistema electoral, por ejemplo, la boleta única en lugar de la lista sábana, que permita que la gente, previo, digamos, insistir en que haya una transparencia en el sentido de que la gente conozca quiénes son los candidatos, que haya un currículum, que tengan la obligación de presentar su currículum para que la gente sepa quién es. Y entonces la gente que vote, aunque vote 10 diputados de 10 partidos políticos distintos, pero que la gente tenga la tranquilidad de que está votando lo que a su criterio son los mejores, y no que votemos a la Madre Teresa porque es cabeza de lista y detrás vienen todos los diablos, ¿no es cierto?, porque los lleva o los permite llegar a la lista sábana. Entonces eso hace que a la hora de discutir la ley de alquileres o cualquier tema, ¿no es cierto?, esté una gran cantidad de irresponsables como diputados o senadores, porque el sistema electoral... Y estamos en las condiciones que estamos, ¿no? Y bueno, ya estamos. Eduardo, te agradezco muchísimo habernos acompañado, y te comprometo para que, pasadas las elecciones, estemos charlando nuevamente a ver cuál es el panorama que nos deja ese proceso. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, muy amable. Gracias por la invitación. En el próximo bloque estamos hablando con un concejal electo. Vamos a analizar un poco este panorama de incertidumbre en el que está hoy la Municipalidad de Salta. Ya volvemos.